me da mucha pena que la gente se lleve las manos a la cabeza cuando ya el caso estaba perdido, porque la chica ya no estaba. La gente que hacen bullying son enfermos mentales. Que tú te encargues de apagar la luz de una persona porque a ti te ha dado la gana. Y por eso hay tanta gente que se quita la vida. Y por eso hay tanta gente que no entiende qué le está pasando. No hace falta que me pegues para yo sentirme acosado. Porque a mí, gracias a Dios, no me ha pegado nadie nunca. Pero ¿cuántas veces me habrán minimizado a mí? Pero la mente pensante es la que dice, dile esto. Cuando tú estás ahí y no dices nada, tú ya eres parte del bullying. Y es que son esos profesores que son partícipes del bullying. ¿Eres completamente consciente de que tu hijo está acabando lentamente con la vida de alguien? Son vidas que ya no están. Personas que han quitado vidas que le han quitado la oportunidad de vivir. Habrá gente que me conozca que incluso se atreverá a decir que yo no he sufrido acoso. ¡Holi! Bienvenidos a Confiteando. Yo soy Carla. Y yo soy Mónica. Y hoy os traemos un día más, un domingo más, un capítulo que, bueno, en particular yo creo que este capítulo es un poco no diferente a los otros porque creo que siempre nosotros tratamos temas visibilizando pues problemas de la sociedad, sobre todo salud mental, pero creo que este tema en particular era muy necesario en Confiteando. Claro, creemos que no se puede hablar de salud mental sin tratar este tema. Creo que este tema lo es todo. Y creemos, honestamente, que vamos a intentar hacer lo más correctas posible en este episodio, hablar desde nuestra verdad al final, porque siempre recordamos que somos dos chicas de 20 años que están intentando ver la salud mental y visibilizarla. Y quiero que eso se quede claro desde el principio. Y es que el tema del que vamos a hablar es el bullying. Y creo que es un tema tan delicado, a la vez tan importante y al que hay que meterle tanta presión que aunque este capítulo dure 20, 22, 25 minutos, nunca se va a decir todo lo que tiene que decirse en cuanto a este tema se refiere. Pero creemos que es muy importante, por lo menos, mencionar que el bullying se puede presentar de muchas maneras y que se entienda perfectamente que el bullying no es alguien me ha insultado en un momento puntual, sino que el bullying es algo que es un proceso constante, algo que se sufre día tras día. No puedes decir, esta persona me ha hecho bullying y no se puede tomar el bullying como si es algo que sintiese todo el mundo, ¿entiendes? Eso es muy importante, que la gente no se aferre a ese sentimiento. Mira, yo creo que es una buena manera de empezar el capítulo, rompiendo el hielo, como dices tú, es que el problema del bullying, aparte de que es un tema tabú y es un tema del que en la sociedad no se suele hablar mucho, también es un tema que que es como vergonzoso decir que alguien lo siente. O sea, es como que en la tele se habla, se dice, se visibiliza, pero cuando ves a alguien que lo está pasando, no se muestra o nadie dice esto es bullying, ¿sabes? Y ese es el principal problema del bullying, que es un tema tabú, pero a la vez en los medios no, porque me refiero, sí lo es, y también en la tele, pero se habla y la gente como que se lo empatiza mucho, pero cuando ocurre de verdad, ¿por qué la gente no empatiza? Claro, como que hay que ¿Sabes? ver qué pena, pero realmente después no hacen nada porque no pase. ¿A eso te refieres? Exactamente. Y el primer problema también es que se visibiliza siempre de la manera de, ah, esta persona se ha suicidado. Pero cuando alguien está sufriendo por ello, ¿por qué no se le da la importancia que tiene? ¿Por qué solo se le da importancia cuando alguien se quita la vida? Y aquí hago referencia al caso de Sandra Peña, porque a mí, por ejemplo, me ha tocado mucho de cerca ese caso y sinceramente, o sea, de verdad, me da mucha pena que la gente se lleve las manos a la cabeza cuando ya el caso estaba perdido, porque la chica ya no estaba, o sea, la chica se quitó la vida, ¿me entiendes? Claro, es decir, ¿por qué sea la de Sandra Peña cuando Sandra Peña no está? Toda la gente que hace homenaje a Sandra Peña, hay mucha gente de ese grupo que luego te metes en comentarios de TikToks y esa gente a lo mejor está insultando metiéndose con el cuerpo de una chica, ¿sabes? Sí. Entonces, Vale, ya te he pillado. ¿por qué la gente es tan hipócrita? El bullying está en todas partes, ¿sabes? ¿Por qué eh, como nos llevamos las manos a la cabeza si luego vas a hacer bullying? Porque eso es bullying, Claro, es que ¿sabes? yo creo que realmente la gente ni siquiera sabe lo que es el bullying. Es decir,
creo que como que todo el mundo, no, bullying, el bullying, todo el mundo sabe que el bullying es un acoso, ¿vale? Un acoso que alguien hace repetidas veces. Pero, ¿la gente es consciente que numerosas veces ellos han podido ser acosadores? No. Eso hay gente que no lo sabe. ¿Me entiendes? Y yo creo que es precisamente a lo que tú te estás refiriendo. El acosar a alguien es hacerle sentir mal día a día. Y tú has podido hacer sentir mal a personas. A ver, hay que tener claro de que si yo te hago pasarlo mal en un momento específico, en un punto, porque me he equivocado y yo te pido perdón y tú eres consciente de saber que yo no lo he hecho acosando. Pero cuando una persona vive día tras día haciendo mal a alguien, riéndote, tío, es que es lo que decíamos en el podcast anterior, tú tonto no eres. Aquí nadie es tonto. Y tú eres muy consciente de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es justo lo que yo te decía en el podcast anterior. Tú, como persona que eres, si eres lo suficientemente imbécil para hacerle bullying a alguien, eres lo suficientemente maduro para entender que lo estás haciendo. Punto Claro, número 1. claro. Pero, o sea, el punto es que la gente que hace bullying es gente que le da exactamente igual cómo se sienta la otra persona. La gente que hacen bullying son enfermos mentales. Y a mí no me baja de aquí nadie. Si tú te das la libertad de acosar a una persona, estás muy jodido por dentro, ¿eh? ¿Por qué crees tú que una persona empieza a hacerle bullying a alguien? ¿Qué crees que puede haber dentro de la mente de esa persona? No lo sé y no lo voy a entender nunca, Exactamente. la verdad. No lo voy a entender nunca. O sea, para mí, tú sabes cómo soy yo. Tú sabes que yo soy, bueno, y tú también, en verdad, en plan, las dos, somos como súper flexibles. Siempre intento entender como al otro lado, ¿sabes? La Que otra eres persona. muy empática, que sabes meterte en la vida, en plan, Pero sabes ponerte en sí, el punto de vista de otra persona. pero yo a esas personas nunca las voy a entender. Claro. Nunca, 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 A nunca, ver, nunca, te nunca. digo una cosa, no, no todo tiene un porqué y no todo tiene un entendimiento. Lo siento, pero no. Lo siento, Y pero no. claro, es como cuando tú no puedes entender que alguien mate Mira, a alguien. hombre, ya, literal. A A ver, maldad. yo la verdad que yo no digo, o sea, yo siempre digo que la segunda oportunidad evidentemente existe, yo siempre digo que la gente puede cambiar, porque yo creo que, bueno, que esa gente, me cuesta creerlo, pero te voy a ser sincera, yo quiero creer que esa gente puede cambiar, ¿vale? Pero lo tuyo, o sea, eso no tiene perdón de Dios. Claro, tú puedes cambiar, pero lo que tú le hayas hecho a otra persona, la Eso otra no, persona ya está en su libre derecho Eso de. no tiene perdón. Eso es un pasado que tú vas a llevar ahí colgando siempre y que las personas que le han pasado mal por tu culpa están en todo su derecho de no querer saber nada de ti y tú de aceptarlo completamente porque es lo que hay, ¿sabes? Claro. Metiéndonos un poco en materia, en, en las personas que realizan este acoso, o sea, no la víctima, los que hacen que de repente un chico normal, una chica normal, pase a ser una víctima. Es que es muy heavy, ¿eh? Es que es muy heavy. Que tú te encargues de apagar la luz de una persona porque a ti te da la gana. Porque a ti te ha dado la gana, Es que no literal. tienes ningún tipo de explicación ni nadie te va a poder justificar nunca, porque a ti te ha dado la gana. Y que hay que ver, ¿eh? Hay que ver que tú te tomes la libertad y la justicia por tu mano de poder hacerle sufrir a alguien porque tú quieras. Y por eso nosotros no podemos ponernos en ese punto ni entender la mente de un acosador. Pero sin embargo, podemos empatizar completamente con las víctimas porque no vamos a mencionarlo, pero ambas hemos sufrido lo que es el bullying, ¿vale? Por eso creo que este tema también nos sale como un poco solo. Y como personas que podemos hablar de este tema con un poco más de sentido al decir que hemos sufrido esto, creemos firmemente que dentro de la palabra del bullying, de lo que es el acoso, hay ciertos roles. El problema del bullying, como yo he dicho antes, es que siempre se da a conocer el bullying de, vale, yo soy, o sea, la víctima es calladito y el acosador es el que le insulta. Y no, es que muchas veces la víctima no tiene por qué callárselo todo. Y no muchas veces el acosador tiene que pegarle para ser acosador. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ese es el problema del bullying, que es la gente tiene consciente, o sea, en su conciencia, en su cerebro, que el bullying es yo te hago, ya esta persona, yo le pego y esa persona se calla y va a su casa callado y no dice nada de sus padres. No, Exactamente. no, o sea, no, eso es un tipo de bullying. Ese es el que más se conoce, el que más se ve en la televisión, el que más ¿cómo se dice? Se populariza. ¿Y sabes qué Pero el errores? bullying no es eso solo. ¿Y sabes que hay un error también en esto que tú estás diciendo? Que la gente cree que solamente existe ese tipo de bullying y Claro, que todo lo demás no es bullying. no es bullying, Y ahí está exacto. el problema. Ese es el problema, ese es la clave, ese es el núcleo.
Y por eso hay tanta gente que se quita la vida. Y por eso hay tanta gente que no entiende qué le está pasando. Porque ahí lo que nosotros vemos, solo vemos un tipo de acoso. Y Claro, no por es verdad. ejemplo, la pregunta de, ¿qué sabes qué pasa? Que voy a hacer referencia a un tema que tiene tela también, pero lo quiero mencionar porque para mí es muy similar. Eso es como, es decir, que tú dices, mamá, me están haciendo bullying, ¿vale? Y a lo mejor esa madre dice, ¿pero te ha pegado? No, No me ha pegado. no me ha pegado. Me están maltratando psicológicamente, No, pero es que, ¿sabes? ¿sabes? O a lo mejor, yo qué sé, imagínate, ¿vale? Que te insultan, lo que estamos diciendo, maltrato psicológico. Pero a ti en ese momento tú no sabes qué es maltrato psicológico, a ti te han Pero claro, insultado. pero es que a lo mejor no es ni siquiera un insulto. Lo mismo es que te estoy minimizando. Lo mismo es que te estoy Sí, apartando. exactamente, que te estoy haciendo el vacío, que me estoy riendo detrás tuya, pero no me estoy riendo en tu cara y a ti te hace sentir mal. Que me estoy riendo de ti, no me estoy riendo contigo. Exactamente, eso es bullying. Y la gente creo que eso no lo entiende, ¿sabes? O, por ejemplo, quiero hacer referencia a un tema que, ojito, cuidado con lo que yo voy a decir ahora mismo, pero eso es cuando, por ejemplo, una mujer sufre un maltrato acerca de su pareja. Me voy a explicar un momento. Y me voy a intentar explicar lo más correctamente posible que pueda. Pero tenemos en la cabeza que el sufrir acoso y que el que alguien nos maltrate es algo físico. Y ahí está el primer error de todo. Una mujer puede ser maltratada y que no me haya tocado nunca. Porque tú me maltratas psicológicamente constantemente, ya sea porque me insultas, porque me minimiza. Es lo mismo que hablábamos hace un segundo del bullying. No hace falta que me pegues para yo sentirme acosado. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Y ahí está el principal problema. Porque a mí, gracias a Dios, no me ha pegado nadie nunca. Pero ¿cuántas veces me habrán minimizado a mí? ¿Cuántas veces se habrán reído de mí? ¿Cuántas veces me habrán insultado? ¿Qué pasa? Que yo no puedo decir que yo me he sentido acosada durante mucho tiempo de mi vida simplemente porque a nadie me ha tocado un pelo nunca. No, perdona. Y qué injusto es eso. Y por eso hay niños que creen que no le hacen bullying simplemente porque a ellos, gracias a Dios, no le han tocado. Pero es que te han tocado por dentro, que es peor. Porque el dolor físico se va, Pero pero el dolor mental no. el psicológico siempre te queda. Yo creo que incluso hay gente que son agresores que ni siquiera ellos lo saben. ¿Tú crees que los agresores no saben que son agresores? Sí, porque como la gente tiene en la cabeza que ser agresor es estar constantemente diciéndote día tras día, pero tú puedes hacer bullying sin ni siquiera abrir tu boca. Está el principal agresor. El principal agresor y del que las víctimas más se acuerdan de esta persona. Porque es el macho alfa. Es el que más destaca. Pero quizás no sea la mente pensante o el principal Es la acompañante. cabecilla, ¿no? Es la cabeza. Es del que más te acuerdas. De hecho, probablemente tú estés pensando en tu principal agresora. Sí. Porque esto es así. Esto es tal cual. Hay una que tú dices, hija de puta. Esta. Es esta. O este. El chulo, el gracioso, todo el mundo me tiene que reír la gracia, yo soy el gracioso, yo soy el más, todo el mundo está pendiente a lo que yo hago, si yo no doy el pie, nadie, ¿me entiendes? El principal agresor. Pero el principal agresor en verdad es muy cobarde. Muy, 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 muy cobarde. Porque a él le hace falta, aunque sea el principal acompañante. ¿Quién es el principal acompañante? Puede ser también parte de la cabecilla, van los dos uno enganchados de la mano, porque el principal agresor necesita que el principal acompañante le ría la gracia más que al resto, ¿sabes? Y que él también haga, porque yo no voy a ser solo, no voy a ser yo el mono de feria, vaya a estar todos riendo de lo que yo hago. Yo necesito que me acompañéis. Y el principal acompañante es el que más le ayuda. Hombre, un agresor no es agresor sin su principal acompañante y Claro, y sin su resto de acompañantes. claro, porque al final el uno para uno a ellos no les interesa. No, no, no. Tú no, el principal, para empezar, porque tú no tienes ningún problema con la víctima, es decir, la víctima no tiene ningún problema contigo, eres tú el que lo tiene con una persona que tú has decidido que sea víctima. Eso por ahí. Entonces, el principal agresor realiza, el principal acompañante acompaña. Y acompaña interviniendo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la mente pensante? Que para mí, te puedo asegurar que es la peor. Porque el principal agresor suele ser muy cortito. ¿Sabes? Es como que simplemente actúa. Y es como, yo mando. Pero la mente pensante es la que dice, dile esto. ¿Cómo de podrido estás por dentro para ser tú la que decide qué se dice, qué se hace?
La mente pensante normalmente suele ser también, puede ser muchas veces la cabecilla, ¿eh? Claro, Pero, y el principal acompañante pues suele ser muchas veces también cabecilla por parte del... Va variando, ¿no? Pero creo que se entiende perfectamente. total. En mi caso siempre había una mente pensante, aparte. En mi caso estaba el principal agresor, no tenía principal acompañante porque el principal acompañante era la mente pensante. Y con eso ya era el dúo sacapunta, ya se la llevaban bien que te cagas, ¿sabes? Y te puedo asegurar que la mente pensante es el más peligroso. Da las ideas, sugiere cómo hacer daño, pero no se mancha las manos, porque él solamente piensa y a la hora de cuando la víctima, sí, gracias a Dios, la víctima se siente con la fuerza de decir en voz alta lo que le sucede, la mente pensante se limpia las manos, porque en realidad yo no te he dicho nunca nada, pero telita con lo que yo pienso, telita con lo que yo intervengo, telita con lo que yo le hago al principal agresor y al principal acompañante para que te hagan. Pero yo no te he dicho nada, entonces tú no tienes constancia de que yo te he dicho, pero tú sabes, tú como víctima sabes que eres la mente pensante, tú tonto no eres, ¿sabes? Está de fondo, es como un figurante, pero está ahí. Y es muy importante, ¿eh? Yo a esa persona no la llamaría ni figurante. Yo creo que los figurantes serían El resto el de resto clase, de la ¿no? gente. O sea, son toda esa gente que no son partícipes del bullying, pero sí son partícipes del bullying. Pero porque recordemos que ser partícipe, o sea, cuando tú estás ahí y no dices nada, tú ya eres parte del bullying. Y ahora habrá gente que me diga, no, pero es que hay gente que tiene miedo. Vale, te lo compro. Hay gente que tiene miedo y no dice nada. Vale, pero que no hace falta meterse ahí para salvar a esa persona. No hace falta porque de hecho no se recomienda para nada hacerlo porque al final tú te estás exponiendo, ¿no? Yo sí Pero lo tú sabes, recomiendo. pero tú sabes, no, pero tú sabes perfectamente que tú puedes hablar con el profesor, tú puedes hablar con el jefe de estudio, tú puedes hablar con una madre, con un padre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú Con, puedes, incluso con la persona, con compañeros, ¿sabes? tú puedes La gente intervenir no es tonta. tú puedes intervenir de manera anónima, pero yo sí recomiendo intervenir ahí delante de todo el mundo. ¡Oh! Yo no, yo no, Actuar yo no fuerte. lo recomiendo, pero porque Pero sabes que tú lo dices como por miedo a que el agresor también se vuelva en tu contra. sí, que me ha pasado. Mira, vamos a ser honestos. El intervenir de manera anónima es la manera más madura de hacerlo. Porque tú estás colaborando y ayudando sin meterte en el fregado. Y eso es lo que te va a decir todo el mundo que haga. Es la manera más, Pero, más inteligente de la perspectiva de, pero ¿sabes de... qué pasa? Que es la persona que interviene delante de todo el mundo en pleno acto de acoso, es una persona muy valiente y además de ser una persona muy valiente, es una persona que la víctima te lo va a agradecer siempre. Porque si alguien se hubiese metido cuando a mí me estaban diciendo de todo, yo de esa persona me acordaría el resto de mi vida. Y diría, hay que ver fulanita qué apaña era, ¿eh? Hay que ver que se metió delante de todo el mundo y digo, escucha, ¿esto qué mierda es? Y yo he hecho eso. Yo sí me he metido. ¿Me entiendes? Yo he visto como en mi instituto una niña, había 200 tías alrededor de ella diciéndole cosas y estaba la chiquilla llorando y he dicho, ¿esto qué coño es, tío? Y es que, ¿sabes qué pasa? Que no puedo mirar para otro lado. La gente que lo ha sufrido no puede mirar para otro lado, ¿sabes? Y yo podría haber intervenido de manera anónima, pero no puedo. No puedo. Ya ves. Porque no puedo ver al agresor y no decirle nada. Porque no me sale. Igual que hay gente que no le nace X cosa, a mí no me nace mirar para allá. Ni en la vida. O por ejemplo, que lo típica, tu abuela, la típica persona mayor que te dice, no, pero no te metas, no sé qué, no sé cuánto. Métete. Anónimamente o con dos cojones, Pero pero métete. métete. Porque después pasan las cosas y todo el mundo, ay, qué pena, Yo la pobrecilla. conocía, pobrecita, era súper buena niña, ¿no? Métete. Por no hablar, y es muy importante que esto por lo menos se quede grabado en esta época, de las familias y de los profesores que pueden ser cómplices, partícipes o incluso mirar para otro lado. Es que tus propios padres pueden mirar para otro lado, ¿eh? Y eso es muy surrealista. Eso es muy surrealista. Pero yo aquí quiero destacar la figura del profesor. Quiero, porque además dentro del bullying es mi imperio romano. Te lo digo súper en serio. Yo he tenido muy mala suerte. Muy mala. Cuando yo te digo muy mala suerte, es muy, 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 muy mala suerte. De película, vamos. O sea, los profesores al final te pueden cambiar todo, pero al final dentro, o sea, cuando hay un acoso, eh,
que un profesor intervenga o no es cortar el bullying o no cortarlo. En el caso, por ejemplo, hago otra vez referencia al caso de Sandra Peña, el instituto miró para otro lado, ¿me entiendes? Y eso es lo que desembocó en que ella se quitase la vida. Entonces, para mí es algo muy importante. Y es que son esos profesores que son partícipes del bullying y que para mí también son igual de acosadores que los alumnos, porque tú en el momento en el que ves ese acoso en tu clase y no haces nada o miras para otro lado o no hablas con tal o no te metes porque es tu labor meterte, para mí ellos ya son acosadores también, Por supuesto. ¿sabes? Y, ¿sabes el típico profesor que como que ríe la gracia, ¿sabes? En plan, que tú estás en la clase y a lo mejor alguien se ríe de algo, así como que se ríe, ¿sabes? Como que fomenta el bullying, ¿sabes? O Sí, sí, sea, es que me es heavy, es claro, que o sea, me yo heavy. he tenido eso, ¿eh? Yo he tenido eso, incluso profesores que, no, pero es que tu hija también tiene tela, ¿no? Tu hija también tiene tela porque no sé qué. Es que yo eso lo he vivido, ¿eh? Yo eso lo he vivido. Y esa gente tiene hijos. Es que esa gente tiene hijos, ¿sabes? Y es como, tío, O sea, tú, no te deseo que a tu hijo le pase lo mismo, pero te deseo que vivas el sentimiento, ¿sabes? sí, sí. De desesperación de, o sea, ¿qué le está pasando a mi hijo? Tú estás fomentando ese bullying, tú eres parte de ese acoso, tú le estás jodiendo la vida a ese Tú niño, eres parte del problema, ¿sí? literalmente. Yo quiero hablar desde el punto de vista completamente contrario a lo que tú estás diciendo, porque creo que esto es lo que el más guay me parece, ver todo desde dos puntos de vista distintos. A mí me ha pasado todo lo contrario a ti. Tú has tenido profesores que han fomentado tu acoso y yo he tenido profesores que han impedido el mío. Y yo en ese sentido sí he tenido una suerte de escándalo. No es suerte, es lo que hay que hacer. Que Total, estamos hablando de como si fuera una suerte y suerte no es. Lo que me quiero referir es como que, gracias a Dios, yo sí he tenido personas coherentes en mi vida. Dejémoslo ahí, ¿sabes? total, Yo sí he tenido, y quiero dejarlo por aquí, yo sí he tenido como a mí en una clase en la que yo ni siquiera estaba, se estaban burlando de mí abiertamente, con el profesor escuchando y el profesor ha hecho, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Sabes? Y que a esa niña se le castigue, se le diga, se le baje dirección y se le tenga que decir lo que se le tenga que decir. Ese profesor se ha intervenido, ha decidido cortar y parar su clase para darle el bombo que eso merece. Y yo voy a estar siempre muy agradecida con ese tipo de personas, concretamente con dos profesores, hombres que yo he tenido en mi vida, que te lo juro que sí, ojalá estuvieran viendo esto porque ellos saben perfectamente a lo que me refiero. Y esto es de lo más bonito que me ha pasado a mí en la vida. Que una persona se tome la libertad de decir, ¿qué te pasa? Porque un profesor va a clase, da la materia, pero tú ahí, tu labor como profesor no ha acabado. Tú no te has sacado una posición para explicarme qué es una célula acuariota, ¿vale? Aparte. Tú eres educador. Y yo paso contigo 6 horas de mi vida al día contigo es en que una clase son metida. figuras muy Y tú eres muy importantes, importante. A ti te va a tener mucha gente de referencia. Y cuanto más pequeños sean tus alumnos, peor. Más tienes que dar ejemplo. ¿Sabes? total. Y yo me siento muy agradecida de ver cómo he tenido profesores que son muy, muy buenos en ese sentido. Muy buenos profesores y muy buenas personas, que es muy importante. ¿Y sabes lo que me dice siempre mi madre? En la vida siempre te acuerdas de dos tipos de profesores. El cabrón y el apañado. Los que son así que ni fu ni fa, ni No te te acuerdas del acuerdas. nombre. Cuando tú ya has tenido tantos profesores a lo largo de tu vida como en plan, si yo tuve una profesora de lengua que, Yo te juro que ¿sabes? yo de todos esos profesores, o sea, yo me acuerdo de uno por uno. De uno por uno, De porque uno además por uno de los que te han hecho, de los que te han hecho cosas porque también te lo han hecho. han sido partícipes del Claro, problema, ¿sabes? El problema de esos niños cuando son grandes es que esos niños se van a convertir en unos abusadores y se van a convertir en maltratadores, ¿sabes? Son futuros maltratadores. Entonces, esas personas hay que cortar de raíz el maltrato, la gente maltratadora, la gente narcisista, ahí empieza. no solo hay que hablar de los profesores, creo que también es importante mencionar, aunque sea por encima, aunque este tema en nada debería dirigirse por encima, pero es que como nos pongamos a hablar de este tema con la profundidad que este necesita, el podcast dura 4 horas. Pero 4 días, literalmente, vaya. totalmente. Pero creo que la familia influye, es lo que más influye en la cabeza de un niño. Porque es donde tú ves, tu madre y tu padre son tus ojos y tus oídos. Tú eres tal y como te han educado tus padres. Es verdad que después la calle educa mucho. La calle educa mucho. Pero tus padres y tu madre desde pequeños son tus ojos y tus oídos. Hombre, la familia es la base. Es la Exactamente. base en cuanto a
si tú eres acosador, se va a ver reflejado, o sea, no, mejor dicho, la familia se ve reflejado en eso. Claro. Si tú eres víctima, cómo tú lleves y gestiones la situación es como te ves reflejado en tu familia. Entonces, por eso digo que es la base. Porque si tú eres víctima, si a ti tus padres te han dado o si tu familia te ha dado unos conocimientos, ¿sabes? Esa confianza, es eso que hay que transmitir, Sí. tú vas a llevarlo de otra forma. Me gustaría también dejar aquí claro, y creo que con esto hemos mencionado perfectamente lo que queremos decir de la familia, y es que están las dos tipos de familia, la familia del agresor y la familia de la víctima. A la familia del agresor, creo que yo no sé si ellos son conscientes de que su hijo es un maltratador. No lo sé, no lo sé. Pero tú sabes, eres completamente consciente de que tu hijo está acabando lentamente con la vida de alguien. Y por el contrario, aquella familia de la víctima, querida, no son cosas de niños. Que eso es muy común. Hay familias de víctimas, la familia de las víctimas también yo creo que hay como familias que dicen, bueno, como intentan No le quitarle dé importancia. importancia. Pasa, no sé qué, pero que no lo No hacen le a eche mala, cuenta. Sí, no lo pero hacen a no le mala. eche cuenta. Ay, tú pasa, tú Tú a lo pasas, si tú tuyo. eres muy No te metas guapa. en eso. Te tienen envidia. Y No te de hecho. claro, y muchas Y veces, es como en plan, pero a mí qué más me da que a mí me tengan envidia, a mí qué más me da que yo pase si no puedo pasar, mamá. claro, No puedo pasar. muchas veces eso va más allá de ahí, o sea, yo necesito más allá de esos comentarios, ¿sabes? Total. Y qué bonito es, no es que sea bonito, qué importante, qué importancia tiene que un padre diga, amor, colegio. Y te pidan tener colegio. Y siente todo el que tenga que sentar, que ponga el colegio pie en pared. Porque si no se hace eso, te comen a tu hijo. Se comen a tu hijo. Y bueno, chicos, la verdad que nos gustaría estar hablando de esto hasta dentro de 4 horas, Creo que pero podríamos hacer bullying parte 1, bullying parte 2, bullying parte 3. y dedicarse un poco solo a bullying. Literalmente. Porque es un Confiteando tema, bullying, es un literal. tema muy, muy difícil de verdad. Y desde aquí queremos mandar un mensaje, sobre todo, a si llegamos a gente que lo sufre, lo ha sufrido, por desgracia lo sufrirá, ¿vale? Porque al final hay gente que incluso puede ver el podcast y no sabe que, ¿sabe? Al final creo que es muy importante, como este podcast para mí es el más importante de todos los que tenemos. Creo que es un tema que es muy importante hablar de eso, es un tema que debería de hablarse completamente como súper sin pelos en la lengua. Creo que es muy importante, que al final son vidas que ya no están. Personas que han quitado vidas que, tío, que le han quitado la oportunidad de vivir. Coño, es que es importante recalcarlo. Y es importante saber de que son personas, vidas que se quitarán, vidas que se han quitado y vidas que se están quitando ahora mismo. Ser consciente de que una palabra a lo mejor puede acompañar a alguien el resto de su vida. Hay que ser muy consciente de lo que se dice. Y evidentemente hay cosas que nosotros no están en nuestra mano. Pero lo que está en nuestra mano es ayudar y mejorar y empatizar, y eso sí está en nuestra mano. Y es muy importante ser consciente de eso. Este podcast lo podríamos haber hecho mucho antes, y yo sé que Mónica no quiere que diga eso, pero yo lo que decir. Bueno. Y es que deberíamos haber hecho esto mucho antes, confiteando, yo diría 12 episodios, porque este es el número 12, pero es un tema que nos cuesta tanto hablar y del que nos cuesta tanto, porque tú estás metiendo el dedito en la llaga. Quiero dejar claro que es muy importante que este podcast se vea, que esto se vea, porque nosotros no estamos diciendo ninguna tontería, nosotros no estamos hablando desde el desconocimiento, y es muy importante que eso la gente lo sepa. ¿Y sabes qué? Y quiero dejarlo claro, habrá gente que me conozca que incluso se atreverá a decir que yo no he sufrido acoso, porque no entiende nada de lo que hemos dicho. Entonces creo que podemos dejar el confiteando aquí de este capítulo. Espero que os haya encantado este episodio, pero realmente no me gusta decir esto para finalizar este capítulo en concreto. Espero que hayas entendido todo lo que hemos dicho, porque sí. no creo que te haya encantado el episodio de hoy. Solamente sé que quizás te has sentido identificado, y si te has sentido identificado, lo siento mucho. Es que no hemos bebido ni café, con eso te lo digo todo, porque yo bebí un buche. Ya. Pero bueno, como cada taza es una historia, Esta ha sido la de hoy.